bendiciones, es un gusto estar con todos ustedes y te doy la bienvenida a este canal de Buenos Días Señor Devocionales, que sin duda sé que está siendo de bendición cada uno de ellos para tu vida. Y pues me presento para los que no me conocen, mi nombre es Berenice de Cortés, soy hija de los pastores Efraín y Lorena López de aquí de Cornerstone, Monterrey. Y pues bueno, el tema del día de hoy es: el quebrantamiento es necesario para ser renovados. Y para esto vamos a estar leyendo Génesis 32. Vamos a leer del versículo 22 al 32. Entonces dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque rayé el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Y bueno, pues vamos a analizar esta parte de la Biblia, de la historia de Jacob. Y nada más para darte un poquito de contexto, esta historia pasa justo en la noche y al día siguiente Jacob es cuando se iba a encontrar con Esaú. Entonces es momentos antes de encontrarse con su hermano. Y como tú sabes la historia, pues las cosas entre Jacob y Esaú no terminaron nada bien. Entonces obviamente había ese temor en Jacob de volver a encontrarse con su hermano y él anhelaba esa reconciliación, pero le asustaba saber qué pasaría, porque él pensaba que Saúl lo quería matar. Entonces, como vimos, el tema es: el quebrantamiento es necesario. Y el quebrantamiento literal, como su significado, su definición, es romper o hacer pedazos algo. Y el quebrantamiento ciertamente duele, pero es necesario. Y a veces tenemos un mal concepto de lo que es el quebrantamiento. A veces creemos que el quebrantamiento es una prueba y no es una prueba. Sí es doloroso, pero es una lucha en la que tú tienes que romper con aquellas cosas que te estorban para poder entonces llegar a donde Dios te dijo. Y me encanta cómo empieza esta historia, porque dice que Jacob pues pasa como que todas sus pertenencias, su familia del otro lado, y él se queda solo en el campamento. Y es ahí cuando se encuentra con Dios. Entonces, creo que es muy importante esta parte, porque había cosas en específico que Dios tenía que quebrantar en Jacob. Había cosas que tenía que tratar con Jacob personalmente, y por lo mismo se quedan solos, porque Dios demandaba toda la atención de Jacob en ese momento, que nada lo distrajera. Yo te quiero preguntar este día: ¿cuál fue la última vez que pasaste tiempo a solas con Dios? Como sabes, esto se refiere a una intimidad con Dios, a una cercanía, a una relación con nuestro Padre. Y muchas veces podemos estar ocupados en muchas cosas, pero es necesario poder apartar tiempos y estar a solas con Dios, estar un momento con Él y tener toda nuestra atención solamente enfocada en su presencia, porque hay cosas que Dios va a querer tratar personalmente con cada uno, y para eso es necesario pasar tiempo a solas con Dios. Esos momentos de relación que conoces cada vez más y más y más a Dios. Que tú puedas pasar un tiempo a solas, hacer un devocional, que tú puedas estar en un rato de oración a solas con Dios, que tú puedas estar en un rato a solas meditando en su palabra. Que no está mal hacerlo en comunidad, en iglesia, pero también es necesario hacerlo en nuestro tiempo personal de devocional con Dios. Entonces, Dios va a tratar ciertas cosas con Jacob. Y este proceso de el quebrantamiento
leía una definición que me gustó mucho y decía que era romper lo que estorbaba para tener libertad. Y en la historia de Jacob, yo creo que Jacob quería ser de verdad libre de todo este sentimiento que traía, porque él sabía que había hecho algo incorrecto contra Esaú, él sabía que se había equivocado. Jacob sabía que la manera en la que consiguió las cosas no fue la correcta, y pues eso hizo que se distanciara Esaú y Jacob. Entonces él quería ser libre de todo eso. Por lo mismo buscaba esa reconciliación con su hermano. Pero para eso era necesario que Jacob pasara por un quebrantamiento, en el que Dios rompiera con cosas específicas que le estaban estorbando para tener esa libertad. Me encanta cómo está la historia, porque Jacob vemos cómo dice, ¿sabes qué? No te dejaré si no me bendices. El bendecir es literal hablar bien de alguien. Y hace poco aprendí esto, y es que vemos en la Biblia cómo los personajes, cuando pedían algo a Dios, estaban dispuestos a ofrecer más de lo que estaban pidiendo. Vemos el caso de Ana, cuando pide un hijo, ella está dispuesta a ofrecer más de lo que está pidiendo, está dispuesta a ofrecerlo al servicio de Dios, está dispuesta a que él se instruya en el camino de Dios. Y nosotros conocemos la historia de Samuel y cómo fue un gran siervo de Dios, sin duda usado para bendecir al pueblo. Y vemos en este caso ahora la historia de Jacob, cómo es que él pide una bendición, pero está dispuesto a ofrecer más de lo que está pidiendo. Él quiere esa bendición para poder presentarse con Esaú y decir, ¿sabes qué? O sea, yo ya no soy el que conociste, Esaú, yo ya no soy esa persona mala, esa persona que se equivocó, esa persona que te traicionó, esa persona que te mintió. Él quería presentarse con Esaú y ofrecerle el perdón, ofrecerle un honor a su hermano, ofrecer esa reconciliación, que ese momento iba a bendecir a las generaciones, ese momento iba a bendecir a su familia. Entonces él estaba dispuesto a ofrecer más de lo que estaba pidiendo. Y muchas veces nosotros pedimos bendiciones de Dios, pero ni siquiera sabemos qué hacer con ellas. Y este no es el caso de Jacob. Jacob estaba muy seguro de lo que quería hacer con la bendición. Y para eso era necesario pasar por quebrantamiento. Y la historia, o cuando menciona la palabra quebrantamiento, hace poco estaba estudiando mucho este tema de las vasijas rotas en las manos del alfarero, y cómo es que una vasija se rompe en las manos del alfarero, y el alfarero, que representa a Dios, decide hacer una nueva vasija. Y yo siempre he dicho que si yo me rompería, preferiría que me rompiera en las manos de Dios, hacerlo fuera de sus manos. Porque si me rompo en las manos de Dios, sé que Él tiene el control. Si me rompo en sus manos, sé que mi Dios es victorioso, que mi Dios es rey, que mi Dios es poderoso, que mi Dios siempre gana, nunca pierde. Entonces, por lo tanto, si mi vida está en sus manos, aun cuando me quiebre, yo sé que Él va a traer victoria para mi vida. Aun cuando me quiebre, yo sé que va a traer restauración para mi vida. Entonces, yo te animo a que tú puedas meditar en esto. Y que si estás pasando por un momento de dolor, estás pasando por un momento difícil de quebrantamiento, siempre lo hagas en las manos de Dios. Vale la pena romperse cuando es en sus manos, porque cuando es fuera de las manos de Dios, entonces vas a terminar peor, vas a terminar más mal, y ese no es el caso. Nosotros, si nos rompemos, es porque Dios va a hacer algo nuevo en nosotros. Y ese es el caso de Jacob. Jacob me encanta porque es muy vulnerable, y creo que la vulnerabilidad logra más que las apariencias. Muchas veces podemos, por apariencias, hacer creer que estamos bien en todo, que somos casi perfectos, que no pasa nada malo en nuestras vidas. Pero Jacob es muy vulnerable en el aspecto que él no oculta lo que hizo. O sea, él sabe que se equivocó, él sabe cómo era, él sabe sus errores y no los esconde. O sea, es capaz de hablar de ellos porque sabe que Dios está trabajando ahí. Y esa vulnerabilidad puede alcanzar más que una apariencia de perfección. Entonces, Jacob siempre decide romperse, pero en las manos de Dios. Y este es el caso en el que se está pasando por este momento de quebrantamiento, pero es en las manos de Dios. Y me encanta porque dice la historia, no te dejaré hasta que me bendigas. Y como decíamos, el bendecir es hablar bien de alguien.
Y sabes, el significado de Jacob no era nada bonito. Jacob significaba mentiroso, usurpador, significaba ahora sí como que tranza, en otras palabras. Entonces Jacob ya no quería vivir bajo ese concepto que le había puesto el mundo. Jacob ya no quería vivir bajo ese señalamiento. Él quería vivir bajo lo que decía Dios. Por eso le dice, ¿sabes qué? O sea, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas, hasta que hables bien de mí. Y entonces Dios le pregunta, ok, declárame, dime quién eres. Y él dice, yo soy Jacob. Y puede parecerte como algo muy natural o sencillo, una respuesta tal vez muy básica, pero hay tanta profundidad en esto porque él tiene que reconocer lo que es. Para un cambio de posición es necesario reconocer en qué nivel estamos ahorita. Para una renovación es necesario romper con lo que estorba. Entonces, en este momento en que Dios le pregunta, dime quién eres, él tiene que reconocer en ese momento lo que él es, en ese preciso momento. ¿Sabes qué? Yo soy Jacob. En este momento yo soy alguien que miente, yo soy alguien que usurpó el lugar de su hermano, yo soy alguien que le robó, yo soy alguien que le traicionó. Y él tiene que reconocer en qué posición está, para que Dios entonces lo pueda cambiar de posición. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar el nombre. Ya no serás más Jacob, ahora serás llamado Israel. Israel significa el que lucha con Dios, Dios gobierna, príncipe. Entonces, de pasar de ser mentiroso, de ser usurpador, ahora pasa a un príncipe. Y obviamente, qué bendición saber que fue Dios quien le puso ese nombre, que fue Dios mismo hablando bien de él. Pero ahora viene este cambio para la vida de Jacob, que ahora es Israel, en el que él tiene que aprender a responder al nuevo nombre que Dios le dio. ¿Sabes qué? Ya no voy a responder a lo que el mundo dice. Si el mundo dice que yo soy mentiroso, que yo soy traicionero, o sea, yo ya no soy eso, yo ya soy lo que Dios dijo que soy. Y por lo tanto yo voy a responder a eso. Y esta es la historia que vas a ver en el próximo devocional sobre el encuentro de Esaú y Jacob, y ahí te vas a dar cuenta de todo el cambio que hay en la vida de Jacob y cómo realmente ahora responde a ese nombre de Israel. Ahora camina bajo ese concepto de Dios. Entonces, en esta parte del quebrantamiento es necesario romper con cosas que nos estorban. En el caso de Jacob, Jacob tenía que romper con todo aquello que estorbaba, porque nada podía estorbarle al momento de encontrarse con su hermano. Él tenía que ir libre, porque en esa libertad él se iba a poder reconciliar con Esaú. Entonces tiene que pasar por ese momento de quebrantamiento, donde tiene que romper con aquellas actitudes que todavía están, con esas actitudes tal vez de orgullo, con esas actitudes tal vez de mentira, con esas actitudes en las que él veía por sí, para poder entonces presentarse como una nueva persona, como lo que Dios dice que es. Y decíamos al principio, es necesario ser quebrantados para ser renovados. Yo creo que Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros y hacer algo nuevo en nuestra vida. Yo te animo a que tú puedas tener esta esperanza de que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, Dios quiere hacer algo nuevo en tu familia, Dios quiere hacer algo nuevo en tu escuela, en tu trabajo, Dios te quiere sorprender, pero es necesario que rompas con cosas que están estorbando. A veces Dios quiere bendecirte tal vez en tu escuela, pero es necesario que tal vez rompas con amistades que no son correctas. Dios quiere bendecirte en tu iglesia, quiere darte un ministerio, un llamado, pero a veces es necesario que rompas con cosas que te puedan estorbar, que puedas romper tal vez, no sé, con ese deshonor, esa desobediencia, y puedas entonces sujetarte a Dios, puedas sujetarte a tus pastores. A veces Dios quiere sorprenderte y hacer algo nuevo en tu trabajo, pero tienes que romper con ciertas cosas para que entonces puedas tener esa nueva posición que Dios quiere para ti. Y así podríamos hablar de muchos ejemplos. Pero yo sé que el quebrantamiento es algo difícil, es algo que duele mucho porque es una lucha con nuestra carne, es literalmente romper cosas que tal vez traemos muy arraigadas. Y hace poquito leía un libro que se volvió literal mi libro favorito, se llama Lágrimas Valientes de Aixa de López.
Y ese libro habla mucho acerca del proceso del dolor, porque en el quebrantamiento hay dolor. Y algo que me recuerda mucho de este libro es que nuestras lágrimas no alejan a Jesús, sino lo acercan. Y yo quiero animarte a esto, porque si nosotros nos estamos rompiendo, nos estamos quebrantando, y si lo hacemos en las manos de Dios, ten por seguro que las lágrimas van a acercar a Jesús. Jesús va a estar ahí en tu dolor, Jesús va a estar ahí ayudándote, abrazándote, consolándote, te va a ayudar a salir de cualquier situación difícil. No creas que las lágrimas lo van a alejar, pero es mejor hacerlo en su presencia definitivamente. Cualquier proceso de quebrantamiento, de dolor, es mejor hacerlo en la presencia de Dios. Entonces yo te animo a que tú puedas repetir esto. ¿Sabes qué, Dios? Yo quiero ser quebrantado para ser renovado. Es necesario. Mi mamá tenía una frase y decía que a veces hacemos lo necesario aunque nos duela. Nos lo repetía cuando nos tocaba ir a vacunas, porque obviamente las vacunas duelen, pero son necesarias. Igual así, el quebrantamiento es necesario. ¿Va a doler? Sí, pero es necesario para poder entonces quitar todo lo que nos estorba y entonces tener espacio para que Dios ponga lo que Él quiere poner, para que Dios deposite en nosotros lo que Él quiere depositar. Es necesario quitar lo que nos estorba, hacer esa limpieza en nuestra vida para que Dios ponga cosas nuevas en nosotros. Entonces pues yo te animo a que puedas compartir este devocional si te bendijo con alguien más, que puedas suscribirte al canal, que puedas activar la campanita de notificaciones y estar al pendiente, porque pues diario se sube un devocional y es también como continuidad. Estamos leyendo Génesis y yo creo que sin duda va a seguir siendo de bendición para nuestras vidas. Entonces te envío un saludo desde Monterrey y pues bendiciones.